Hola, bienvenidos nuevamente a su diplomado en actualización de diseño de centros de datos con soluciones Panduit. Yo soy Vladimir Linares, Technical System Engineer de Panduit para Latinoamérica. En este último módulo, nuestro módulo 6, veremos casos de estudio de Panduit alrededor del mundo. Espero que todos los módulos que hayan visto hasta ahora hayan sido de su agrado. Y todas las dudas que ustedes tengan, recuerden que pueden enviármelas a mi correo vladimir.linares@panduit.com y con gusto se las responderé. En este módulo vamos a analizar específicamente dos casos de estudio. Empezaremos hablando acerca de el caso de estudio del centro de datos de Codiza en Costa Rica. Hablemos un poco acerca de Codiza y para eso leeré un poco acerca de la historia. Codiza fue fundada en 1991 como una startup de desarrollo de tecnologías de la información. Desde su nacimiento ha sido un referente tecnológico en Costa Rica, en América Latina y en Centroamérica, ya que a lo largo de su historia se ha caracterizado por ofrecer servicios y productos innovadores. Fue una de las empresas pioneras en Costa Rica en exportar software e implementar sus soluciones en cientos de clientes en 14 países de la región. Codice también fue la primera empresa en tener un sistema de planificación de recursos, también llamado ERP, basado en Oracle en Latinoamérica en el año 1993. Para el año 2000, Codice construyó su primer parque tecnológico del país y a partir de este momento se convirtió en un líder tecnológico de la región, ya que presentó el primer centro de continuidad de negocios, el primer centro de datos del país y en 2011 lanzó los servicios de la primera nube pública de Costa Rica. Además, su principal característica ha sido ofrecer a sus clientes soluciones de confianza a través de servicios de continuidad de negocios, gestión de centros de datos y hosting, entre otros. Bien, Codiza acudió a nosotros como socios de negocio debido a que tenía unos retos en su negocio. En 2017, Codiza decidió crear un tercer centro de datos en su parque tecnológico en Costa Rica. Los principales retos fueron los siguientes. En primer lugar, se requería adaptar un edificio clase A existente para que albergase allí un centro de datos eficiente, tanto en temas energéticos como en el aprovechamiento del espacio físico, que permitiera a la empresa contar con el mayor número posible de gabinetes y de esta manera ofrecer muchos más servicios a sus clientes. También otro de los retos de negocio era crear un centro de datos que no solo fuera eficiente, sino que esto se pudiera lograr contando con un aliado tecnológico que pudiera ofrecer sus insumos de manera inmediata. Por lo tanto, los tiempos de entrega e implementación fueron muy importantes en este proyecto. Los retos estratégicos que tenía Codiza eran básicamente crecer la nube y el equipamiento enfocado a soluciones dedicadas, donde se incluía además el servicio de colocation, la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, redes y plataforma de virtualización. También se deseaba crear un edificio y un centro de datos que fueran iguales de robustos y confiables que los ya existentes en el parque tecnológico de Codiza, pero mucho más eficiente. Para ello, hubo algunos ejes en los cuales centrarse. Estos eran conectar con una conectividad de alta velocidad tanto en cobre como en fibra óptica.
contar con sistemas que operen con tecnología de punta y que se alimentasen a través de PoE o Power over Ethernet. También contar con un sistema de tierras que proteja la seguridad de las personas y la inversión de los equipos. Todo esto cumpliendo con los tiempos establecidos de trabajo y el cual se determinaba por las diferentes fechas de los diferentes clientes de Codiza. Acá es cuando entramos a cuáles fueron ese tipo de soluciones Panduit que aportaron a Codiza para enfrentar esos retos de negocio y sus retos estratégicos. En primer lugar, hablemos de las soluciones de cobre. Aquí tenemos un diagrama con un plug de terminación en campo categoría 6A. Este método de conexión, el cual se conoce como un método de conexión directa, consta de contar con un equipo en un cuarto de telecomunicaciones como es usual, un switch, usualmente un switch PoE. Desde allí, a través del cable de parcheo, el panel de parcheo y el cable de enlace permanente, viajará ese enlace hacia el dispositivo PoE, en este ejemplo una cámara IP. Al momento de llegar al dispositivo, se utilizará un conector, el cual es un conector llamado plug de terminación en campo, que permitirá conectar directamente el dispositivo desde el enlace permanente, sin el uso de jacks, sin el uso de faceplates o de cables de parcheo. Es por eso que esto se llama método de conexión directa. Es un método de conexión que se ha venido ampliando y ha sido cada vez más común alrededor del mundo para la conexión de los dispositivos que no requieren de mayor administración, como son, por ejemplo, en este ejemplo, las cámaras IP. Pero no solamente las cámaras IP o las cámaras de seguridad son utilizadas con el método de conexión directa, con el plug de terminación en campo. Otros dispositivos que fueron conectados allí mediante el plug de terminación en campo fueron los sistemas de control de acceso para el acceso a las diferentes áreas del centro de datos. Allí tenemos un ejemplo de las diferentes lectoras IP. También la iluminación. Esta iluminación es una iluminación Power over Ethernet. Quiere decir que está alimentada exclusivamente por un cable de red en donde vamos a tener allí no solamente datos, sino la alimentación eléctrica. Esto es un tipo de iluminación que cada vez se vuelve más común. Y también otros equipos de energía, como son las PDU inteligentes, pueden ser conectadas a través del método de conexión directa con el plug de terminación en campo para ser monitoreadas a través de la red. Estos son solo algunos de los ejemplos de los dispositivos conectados con el plug de terminación en campo. Ahora, formalmente, este tipo de enlaces se denominan MPTL, los cuales traducen en inglés enlace de terminación con plug modular. Como les mencioné, los diferentes dispositivos que no requieren de mayor administración, que no requieren de estarlos conectando o desconectando, que no requieren de estarlos moviendo, como son, por ejemplo, los puntos de acceso inalámbrico, las cámaras IP, dispositivos de audio y video con HD base T, la iluminación IP, etc. Este método permite ahorro y tiempo en instalaciones, ahorro de tiempo y dinero en instalaciones, como ya vamos a ver en el próximo slide. Y es importante mencionar que esta fue uno de los aportes más relevantes que fueron incluidos en el estándar del año 2018
ANSI TIA 568.2D, el cual es el estándar para lo que tiene que ver con los componentes de cobre. Este tipo de enlaces MPTL pueden ser instalados de forma sencilla, como vemos aquí en algunos ejemplos en estas imágenes, donde se aprecia la conexión hacia un punto de acceso inalámbrico o WAP. Veamos entonces cuáles son los escenarios de los MPTL. A costado izquierdo tenemos un enlace terminado en plug modular, como ya lo hemos visto, y a costado derecho tenemos un enlace convencional. En este caso tenemos en nuestro cuarto de telecomunicaciones nada varía, tenemos nuestro cable de parcheo, nuestro panel de parcheo y el cable del enlace permanente que parte hacia el dispositivo, y ahí en el lado del dispositivo tenemos una caja de superficie que puede ser una caja de superficie, puede ser un faceplate, puede ser un acople. Allí vamos a instalar nuestro jack modular y vamos a partir con un cable de parcheo hacia nuestro dispositivo PoE. Esta sería una instalación convencional. Bien, veamos las características entonces de cada uno. El plug terminado en el enlace directamente, en un enlace MPTL, proporciona ahorros de costos, una instalación más rápida y una gran confiabilidad. El costo de la instalación puede ser menor debido a que se tienen menos componentes, y la instalación también puede ser más rápida, precisamente debido a este mismo motivo. Si tengo que adquirir menos elementos, en este caso sería un solo elemento, que sería el plug modular, en comparación de la versión tradicional, donde podría tener al menos 3 elementos, incluso podrían ser más elementos a instalarse allí, dependiendo si viene la caja, la varilla techo, etc. Esto hace entonces que sea más económico y más rápido la instalación con el plug modular. El plug terminado directamente en el enlace horizontal evita la necesidad de una caja de conexiones o faceplate box. Tiene una mayor confiabilidad debido a menos puntos de falla. Al tener menos componentes, habrá menos puntos de falla. Y cumple plenamente con los estándares, como ya fue mencionado, con el estándar de la TIA 568.2-D. Ahora, el método tradicional es un método familiar que proporciona modularidad y flexibilidad física. El enfoque familiar no requiere capacitación, es decir, es un método que se conoce desde hace muchos años. Los plugs modulares en los cables de parcheo son generalmente más compactos que el plug de terminación en campo, lo que permite un mejor ajuste en puertos confinados. Aunque no voy a hablar aquí al respecto, sí los voy a invitar a que consulten en la página de panduit.com algo al respecto, y es sobre los conectores Fieldcords, los cuales combinan lo mejor de los dos mundos de un enlace MPTL con unos plugs ultra compactos para esos puertos confinados. Así que los invito a que ingresen a panduit.com y averigüen un poco más acerca de los conectores Fieldcord. Bien, el método tradicional también nos da opciones de enrutamiento de cable, movimiento para el dispositivo, y pues también está incluido en el estándar TIA 568.2, lo cual ya lleva mucho tiempo también incluido en este tipo de estándares. Es un método bastante conocido. Entonces, ¿cuáles pueden ser otras aplicaciones para el plug de terminación en campo? Sería, aparte de las cámaras, los puntos de acceso inalámbrico y la iluminación Power over Ethernet, como vimos, pueden ser instalados en switches, en teléfonos IP, en equipos como UPS, paneles de incendio, etc. Cualquier dispositivo que necesite conectarse a una red IP y que no requiera de mayor flexibilidad en el movimiento.
Bien, veamos un poco acerca de lo que es la oferta de blocks de terminación en campo de Panduit. Panduit cuenta con un rango completo de blocks de terminación en campo, tanto UTPs como blindados. Todos son rápidos y fáciles de instalar. Todos poseen el método de terminación estilo TG, el cual es un estilo común en todos los jacks modulares de la serie PanNet. Así que el proceso de terminación es también bastante familiar para cualquier técnico instalador de Panduit. El proceso de terminación es muy similar para todos y se utiliza la misma herramienta de terminación para cualquier tipo de block. Básicamente, el proceso de terminación lo que cambia es la preparación del cable, si es UTP o blindado. En el caso de un blindado, se mantendrá el blindaje a la vista y el cable de dren, el cable o conductor de drenaje es muy importante mantenerlo allí. En el caso de UTP, se puede retirar lo que es la cinta matrix, por ejemplo. Aquí vemos entonces las diferentes variaciones. Tenemos en UTP plugs con tapa de cable recta para entrar directamente con el cable de forma recta hacia el conector, o tenemos con tapa de cable angulada a 45 grados arriba abajo, la cual permite el llegar de forma más sencilla hacia algunos dispositivos por el enrutamiento. En lo que tiene que ver con plugs blindado está la versión de tapa de cable recta. Y la herramienta de terminación será entonces la herramienta de color morado. Esta herramienta nos va a permitir terminar todos los plugs, tanto UTP como blindados y algunos otros conectores adicionales, como el conector firmware. Bueno, ¿cuál es el proceso de terminación de un plug de terminación en campo de RJ45? El proceso genérico. En primer lugar, tenemos que tomar nuestro extremo del cable que vamos a terminar. Podemos aquí decir también el tipo de cableado que vamos a utilizar, si puede ser TA568A o TA568B, como queramos. Vamos a hacer un desforre del cable. Vamos a seguir los procedimientos para cortar los demás elementos que hacen parte del cable, como pueden ser las crucetas de división central, el foil hasta cierto punto, en casos blindados, el retiro, digamos, de las cintas matrix en el caso UTP, y vamos a tomar nuestra tapa de cable trasera y vamos a insertar los diferentes pares en básicamente los espacios que se tienen ahí. Vamos a definir entonces el cableado que deseamos hacer, TIA568A o B, y cortamos los pares al ras, y luego vamos a insertar la tapa trasera en el cuerpo del plug y vamos a ajustar levemente con la mano. Después vamos a ajustar con la herramienta morada hasta que escuchemos el clic y listo, el plug está completamente terminado. Este proceso que aquí lo he explicado de forma muy rápida, sin embargo ustedes pueden consultar en nuestra página de panduit.com las instrucciones de instalación en español para estos plugs de terminación en campo, tanto UTP como blindados, para tener algo más de detalle. Es un proceso que es muy sencillo, muy familiar para cualquier técnico Panduit. Es el proceso de terminación de estilo TG y es muy rápido, es el mismo tiempo, podríamos decir, que tomaría la terminación de un jack modular. Ahora, ¿cuál es el proceso de prueba de estos plugs? En realidad existen dos métodos de prueba. El primer método es el método estándar,
que es el método MPTL. Para ello, el equipo certificador tendrá que tener el enlace MPTL. Allí deberán ser equipos actuales, como en este caso tenemos un versif de Flock. Y vamos a tomar lo siguiente, vamos a tomar nuestro instrumento de certificación en campo, el principal, vamos a colocar allí un adaptador de patch cord y vamos a colocar ahí en el remoto, vamos a colocar un adaptador de enlace permanente. Bueno, esto podría ser al revés, en realidad es indistinto la posición, pero lo importante es que en un lado tengamos adaptador de enlace permanente y en el otro adaptador de patch cord. ¿Esto para qué? Para permitir que el equipo certificador tome la conexión del enlace del plug de terminación en campo que estamos instalando en nuestro enlace. Y allí pasaremos nuestra prueba MPTL. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no contamos con un adaptador de patch cord? Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar nuestro adaptador por un adaptador de canal. Entonces, en un lado tendremos un adaptador de enlace permanente y en el otro lado vamos a tener un adaptador de canal. Pero como necesitamos contar esa conexión y en un adaptador de canal, el conector que está directamente conectado a este adaptador se va a omitir. Es por eso que vamos a utilizar un test cord, que no es más que un cable de parcheo plug a jack de fábrica, y vamos a conectarlo entonces el lado del jack hacia nuestro plug de terminación en campo, y pues el plug del test cord lo vamos a conectar a nuestro equipo y vamos a pasar nuestra prueba así. Este es un test cord que es un número de parte de Panduit. Estos son los dos métodos. Este método, el último método, se denomina el método alternativo y también es perfectamente válido. Muy bien. Dejemos ahora un poco de lado lo que son las soluciones en cobre y pasemos a las soluciones de fibra óptica. En el centro de datos de Codiza fue implementada una solución con fibras ópticas de alta densidad de la familia HD Flex, con fibras ópticas multimodo OM4. La familia de soluciones HD, de la familia HD Flex, tiene las siguientes características. En primer lugar, tiene una densidad alta y muy alta de fibras por unidad de rack. En el caso de conectores LCs, como fueron instalados allí, podemos llegar a tener hasta 144 hilos o fibras o pelos de fibra óptica por unidad de rack, lo cual es un volumen alto de conexiones de fibra óptica de alta velocidad por unidad de rack. Los cassettes se pueden hacer desde la parte delantera o trasera para facilitar la instalación y el mantenimiento. Las versiones de bandeja deslizable, porque también hay una versión de patch panel fijo, las versiones de bandeja deslizable pueden deslizarse en 3 niveles por unidad de rack y cada nivel puede dividirse en izquierda y derecha para únicamente extraer máximo 24 hilos y así mejorar la confiabilidad y facilitar el servicio. Las bandejas deslizables cuentan con gestión integral de los cables frontales. Y a costado derecho podemos ver una versión también con conectores MPO, los cuales podríamos llegar a tener hasta 864 fibras por unidad de rack con conectores MPO 12. Ahora, la familia HD Flex tiene una amplia variedad de cassettes y adaptadores. Aquí, para mencionar algunos de estas opciones que se tienen con HD Flex, podemos manejar fibras ópticas monomodo, multimodo, estarán disponibles en 3 anchos de cassettes que pueden ser de 4 duplex LC o SC, de 6 duplex LC o SC,
y de 12 duplex LC-USC. Y es importante mencionar que cuando se está manejando conectores SC, la densidad por hilos disminuye debido al mayor tamaño o al factor de forma del conector SC. Hay diferentes configuraciones también, migración de 4 a 1, empalme directo de fibras dentro del cassette con cables ribbon o con cables tipo tubo holgado, loose tube, mediante pigtails, que ya vienen incluidos en el cassette. Y hay diferentes, en cableado preconectorizado, diferentes métodos de polaridad, como puede ser polaridad A, polaridad B o universal, la cual es muy recomendada para instalaciones multimodo. En términos de paneles adaptadores, también se tienen paneles adaptadores tanto en LC para conexiones duplex como este que vemos acá para MPO. Y esto puede ser utilizado en una conexión cruzada o interconexión de redes troncales de alta densidad o aplicaciones de óptica paralela. Y las clavijas internas de todos estos paneles adaptadores son únicas y nos permiten tener un mejor enrutamiento tanto de los cables MPO como en el caso de los cables LC de forma similar dentro de nuestro cassette de empalme. Y en la parte inferior podemos ver un ejemplo de lo que mencionaba anteriormente, de un cassette con los pigtails incluidos. En este caso, esta sería una versión con pigtails para cables tipo loose tube de 250 micrómetros. Sin embargo, también existen versiones para cables ribbon. Ahora, ¿cómo se hizo la organización del cableado posterior? Para ello, la familia de soluciones HFlex cuenta con unos accesorios de paneles traseros para ser instalados en los distribuidores o bandejas de HFlex y permitir manejar de una forma más sencilla ese gran volumen de conexiones de fibra óptica. Estos son elementos que se denominan plates, los flex plates. Están diseñados para la capacidad de instalación y capacidad de mantenimiento. Por eso ustedes lo ven que hay versiones abiertas, toda la parte trasera abierta para poder organizar y administrar de una mejor manera los cables preconectorizados. La organización de cables se hace hacia los costados y esto minimiza las interrupciones durante los movimientos, adiciones o cambios. ¿Cuáles fueron los beneficios para el negocio de Codiza por la implementación de estas y más soluciones de Panduit? Es importante mencionar que Panduit aportó en el cumplimiento con los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo, derivado de la disponibilidad de insumos y la rápida respuesta de Panduit. Esto logró una disminución de los tiempos de implementación durante la construcción de hasta un 30% y una disminución en el personal en sitio de hasta un 50% debido a las soluciones predeterminadas de Panduit. También se aumentó el 10% en la capacidad de los clientes, derivado de la optimización de los espacios y de la creación de un nuevo centro de datos. Y se permitió la instalación de la iluminación inteligente en el edificio con los beneficios que aporta en términos de la eficiencia energética. También se tuvo y se mantuvo una proyección hacia el futuro debido a la solución PAN-MPO, la cual explicaremos más adelante en otros slides. Este tipo de soluciones permite migrar hacia nuevas tecnologías sin cambiar toda la infraestructura, ya que se puede modificar la polaridad del conector para que sea capaz de soportar velocidades de 40 a 100 gigas y más. Este tipo de conector PAN-MPO, que lo explicaré más adelante con la versión del nuevo conector PAN-MPO 2, nuevo mejorado, pues viene en los cables preconectorizados. Las soluciones tecnológicas que por sus características posibilitaron la obtención de la certificación LEED Gold para edificios sustentables,
la certificación PCI de seguridad de procesamiento de datos, ISO 50001 para gestión de energía, TIA 942 Rated 3, certificación Tier 3, Certified Facility y Tier 3 Sustainable Operation Gold del Uptime Institute. Y también se contó a través de los servicios de Panduit con una garantía de 25 años en todas las infraestructuras de cobre y de fibra óptica. Bueno, hablemos ahora de un segundo caso de estudio para ver más soluciones de Panduit que aportaron en beneficio del negocio. Para ello hablaremos acerca del caso de estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. Acerca del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT. El IFT cuenta con 3 instalaciones físicas ubicadas en la Ciudad de México. Su sede principal se encuentra en la Avenida de los Insurgentes, en la colonia Nochebuena, demarcación territorial Benito Juárez. Se trata de un edificio con infraestructura de punta, reconocido con diversos certificados que avalan las buenas prácticas que se tomaron en cuenta para su construcción, así como en materia de sustentabilidad por ser una edificación amigable con el medio ambiente. Las acciones regulatorias del IFT han generado beneficios para los usuarios. Por ejemplo, que el proceso de portabilidad numérica, en lo que tiene que ver con la telefonía celular, sea más ágil, mejor en sus condiciones de competencia en los sectores que regula, lo cual deriva en una mejora en la calidad de los servicios y menores precios. Las licitaciones públicas para que participen nuevas empresas que operen nuevos canales de televisión y en estaciones de radio, entre otras, así como un despliegue mayor infraestructura de telecomunicaciones y de radio también para permitir una mejor y mayor cobertura de los diferentes servicios, ¿no? Tanto como tiene que ver con telefonía, así como televisión y radio en el país en beneficio de todos los mexicanos. Ahora hablemos específicamente del proyecto. ¿Cuáles fueron los retos del negocio de IFT? IFT desea certificar su centro de datos en tiempo récord con ayuda de las soluciones de infraestructura Panduit. Se desea desarrollar un centro de datos con certificación nivel Tier 3 del Uptime Institute en el menor tiempo posible para sustituir el centro de datos anterior con el que se contaba. Para ello, se requería tener los productos que cumplieran con todas las normas internacionales establecidas. Uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en la implementación del centro de datos para el IFT partió de las experiencias que conocimos en la implementación de otros centros de datos. Por ejemplo, notamos que era común que primero se construyera y luego se buscara la certificación, o bien que se contratara el diseño y la construcción completas en un solo proyecto, lo cual en una institución de gobierno es complicado, debido a que por temas administrativos es necesario tener un presupuesto de proyecto total, lo cual se dificulta por diversos factores resultado del diseño que afectan los costos de implementación posteriores. Esto es un testimonio de Guillermo Fernández Martínez, director general de tecnología de IT del IFT. Ahora, ¿cuáles fueron entonces los objetivos estratégicos que se planteó la entidad? Fue dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones con instalaciones de vanguardia en su centro de datos, que fueran apegadas a la normatividad nacional e internacional y al nivel de las empresas con las que convergen en su operación cotidiana. También lograr una certificación Tier 3 del Uptime Institute para su centro de datos a través del desarrollo del proyecto en 2 etapas diferenciadas. La primera siendo el diseño, elemento considerado por sus diferentes implementadores y el cliente final como clave de su éxito.
Y la segunda, la ejecución de la construcción y puesta en marcha del centro de datos con apego al diseño certificado que se obtuvo en la primera etapa. Ahora, ¿qué tipos de soluciones de Panduit aportaron para la consecución de estos objetivos estratégicos? En primer lugar, el cableado de diámetro reducido 28 AWG. Los cables de parcheo 28 AWG, los cuales están aquí mostrados en color azul, son unos cables que poseen un diámetro mucho menor, son mucho más delgados que los típicos cables de parcheo con conductores 24 AWG que lo vemos aquí en color rojo. El hecho de que pueda ser, o más bien que sea de un diámetro mucho menor, que sea mucho más delgado, tiene varias ventajas. Entre ellas, menor consumo en lo que tiene que ver con tamaño de canalizaciones. Esto puede ser tanto en las canalizaciones que viajan, en el rack, de lo que tiene que ver con organizadores horizontales, como también en lo que tiene que ver con los organizadores verticales. Las soluciones de cables de parcheo de diámetro reducido no solamente optimizan el espacio dentro de estos organizadores, sino que permiten un manejo mucho más sencillo de los diferentes puertos, sobre todo cuando estamos hablando de alta densidad de puertos en cobre, es decir, 48 puertos por unidad de rack. ¿En qué aporta el cable de parcheo de diámetro reducido? Mayor capacidad, mayor densidad de conexiones en el mismo espacio, mayor facilidad en el manejo y menores costos de CAPEX y de OPEX, porque el hecho de poder manipular mucho más sencillo un puerto me va a facilitar cualquier labor de mantenimiento a futuro. Este tipo de cables de parcheo se encuentra en la versión actual del estándar ANSI TIA 568.2D. ¿Cuáles son los usos recomendados tanto para los cables de parcheo de diámetro regular 24 AWG como los de diámetro reducido 28 AWG? La solución de cableado 24 AWG de diámetro regular son utilizadas donde un canal, recordemos que el canal es el enlace permanente más los cables de parcheo, de 100 metros es necesario. También donde vamos a estar haciendo un manejo de los grupos de cables de parcheo con PoE o PoE Plus de más de 48 cables, lo cual realmente no es tan común, pero puede existir. Y cuando el requerimiento al cumplimiento de los estándares es pleno. Y esto particularmente no hace referencia a los cables de parcheo 28 AWG, sino a que también existen soluciones de cables de bobina, cables que son utilizados en el enlace permanente de 28 AWG, hay 26 y 28 AWG. Entonces, este tipo, digamos, de cables de bobina no están plenamente dentro del cumplimiento del estándar TIA 568, mientras que cables, por ejemplo, de calibres 23 y 24 AWG, pues están plenamente allí avalados. Es por eso este comentario. Ahora, la solución de cableado 28 AWG van a ser preferidas en canalizaciones saturadas en cuartos de telecomunicaciones existentes. Como les decía, pueden ser tanto niveles de organizadores verticales, horizontales, o incluso cuando se usan estos cables de bobina, pues en lo que tiene que ver con las canalizaciones que parten del cuarto de telecomunicaciones hacia otros sectores de la edificación. La solución de cableado 28WG también son utilizadas en configuraciones de alta densidad en cuartos de telecomunicaciones nuevos. Podemos llegar a tener en un rack de 45 unidades perfectamente más de 1000 puntos
y adecuadamente administrado, que es lo más importante. Y donde un canal de menos de 100 metros está ok. Esto es porque el cableado 28WG, específicamente los cables de parcheo, poseen un factor de derrateo o una atenuación en la señal, el cual va a cortar un poco ese canal, algunos metros. Por eso acá tenemos algunas de las consideraciones de distancia de esos canales y tenemos una combinación aquí de diferentes calibres, tanto el cable de enlace permanente 23, 24, 26 y 28 AWG, como en los cables de parcheo donde tenemos 24 y 28 AWG. Solamente me voy a centrar en los tres primeros, en categoría 6A. Si tenemos un cable de enlace permanente 23 AWG con unos patch cords 24 AWG, la longitud máxima de canal será de 100 metros, 90 metros de enlace permanente. Si tenemos cables de enlace permanente 23 AWG y cables de parcheo 28 AWG, la longitud máxima de canal va a ser de 96 metros con 90 metros de enlace permanente. Y si tenemos cables de enlace permanente 26 AWG con cables de parcheo 28 AWG, la longitud máxima de canal será solamente de 67 metros. Y es por eso que es importante tener en cuenta estas longitudes máximas a la hora de tener un proceso de certificación de ese canal. Bien, aparte de las soluciones de cobre de diámetro reducido 28WG, también en el IFT se utilizaron conectores PAN-MPO. Y aquí me quiero enfocar básicamente en la nueva versión de estos conectores PAN-MPO, el nuevo mejorado PAN-MPO. El PAN-MPO anterior es un conector MPO, pueden ser de 8 o 12 hilos, típicamente de acuerdo a la aplicación. El utilizado en los enlaces predeterminados de fábrica. Y el PAN-MPO anterior pues permitía lo que es el cambio de polaridad y de género. Recordemos que el cambio de polaridad puede ser girando el key que tienen los conectores MPO, haciendo un giro de este key en campo a través de, digamos que, extraer y girar el housing exterior con la mano. Esto permite cambiar una polaridad A hacia una polaridad B. Y también a través de una herramienta que era el PAN-MPO Tool, se permitía cambiar el género de macho a hembra, extrayendo o retrayendo los pines de alineación. Esto se hacía a través de este tipo de herramienta, como el PAN-MPO Tool. Ahora, el nuevo y mejorado PAN-MPO es el único conector en este momento en el mercado, el cual permite lo que es el cambio de polaridad y de género sin el uso de ningún tipo de herramientas. Es decir, ya no requerimos del PAN-MPO Tool y a diferencia de otros que pueden existir en el mercado que necesitan un kit digamos, de cambio de polaridad y género, acá todo se hace a través de la mano, como vamos a ver en unos videos a continuación. Es importante también mencionar que el PAN-MPO nuevo y mejorado posee una bota trasera que es del tipo pull boot, el cual permite la extracción de forma sencilla de el conector PAN-MPO, lo cual es ideal para aplicaciones de alta densidad. Veamos un poco cómo funciona el PAN-MPO. Para hacer cualquier cambio de polaridad o género, necesito primero remover tanto la tapa contra el polvo como la bota push-pull. Esto lo hago soltando algunos de los pines, dos de los pines que están, digamos que uniendo lo que es la bota con el housing exterior. Esto lo hago a través de la mano. Una vez que yo he removido la bota,
y la tapa contra el polvo. Para hacer el cambio de polaridad, simplemente voy a tomar el housing exterior con mis manos, lo voy a presionar y voy a girarlo. Cuando yo lo giro 180 grados, el key cambia de posición y con eso estoy cambiando la polaridad, como les decía, de método A a método B. Y ahora, si quiero hacer un cambio de género del conector, una vez que yo he retirado la bota, yo voy a extraer también el housing exterior y con una punta que tiene el housing exterior en la posición, esta punta negra que ustedes ven ahí en el video, en la posición donde hay un pequeño hueco, voy a insertarla y lo muevo hacia adelante y con eso extraigo los pines de alineación. Si lo muevo hacia atrás, pues retraigo los pines de alineación. Con eso estoy pasando mi conector de macho a hembra o de hembra a macho. Así tan sencillo, únicamente con los elementos del propio conector y la mano, es que puedo hacer el cambio de polaridad y género del conector para MPO. ¿Cuáles fueron los beneficios para el negocio con la implementación de las soluciones de Panduit? Pues las soluciones de Panduit permitieron que la construcción del nuevo centro de datos fuera en tiempo récord, además de proveer una infraestructura robusta y a prueba de fallos verificada por la certificación nivel Tier 3. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento y soporte de infraestructura de TIC está proyectada a 10 años y brindó ahorros en energía eléctrica de más del 60% para el IFT. Gracias al diseño modular con alta capacidad de 2 kW por metro cuadrado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se convirtió en un referente en cuanto a las buenas prácticas de implementación y optimización de los recursos del instituto en cuanto a espacio, economía, disponibilidad y eficiencia energética. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro módulo 6 y al final de los diferentes módulos de nuestro diplomado en actualización de diseño de centros de datos. Los invito ahora a que tomen su examen de conocimientos y les agradezco por todo el tiempo prestado y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Les deseo los mejores éxitos y seguimos en contacto. Muchas gracias.